Les invito, hermanos, a que tengan una actitud humilde para recibir la palabra del Señor hoy. Génesis capítulo 2, hermanos. Póngase usted de pie, por favor, con todo ímpetu y lea conmigo el versículo 15 hasta el versículo 17 de Génesis capítulo 2. Génesis 2, del versículo 15 al versículo 17. ¿Lo tienen, hermanos? Leamos. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Padre, te doy gracias por esta porción de tu palabra, porque toda tu palabra es verdad. Toda tu palabra es inspirada, toda tu palabra es infalible y toda tu palabra es inerrante. La creemos, nos sometemos a ella y pedimos que por medio de ella seamos transformados, Señor. Ayúdame en mi debilidad al exponer tu palabra y ayuda, Señor, en mis hermanos en su debilidad, de su orgullo que se manifiesta a la hora de escuchar tu palabra, porque la carne de nosotros se rebela contra todo lo que se llama Dios. Pero hoy oramos, Señor, para que por medio de tu Espíritu Santo podamos estar atentos a tus palabras. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Hermanos, si pudiéramos darle un título al mensaje de hoy, le llamaríamos el mal mayor. El mal mayor. Este es un tema, hermano, que he venido meditando hace muchos días y que quiero compartirlo con ustedes, haciendo un paréntesis en lo que llevamos de Hebreos. Y en este día quiero compartir con ustedes un tema en específico. Así que lo que haré será exponer lo que la Escritura dice al respecto de ese tema. Vamos a ver 3 puntos en esta mañana. El primer punto, el único merecimiento. El único merecimiento. El segundo punto, la dádiva inmerecida. Y el tercer punto, el pecado que se añade. Lo repito nuevamente, hermano, los 3 puntos que analizaremos en esta mañana. El único merecimiento. El segundo punto, la dádiva inmerecida. Y el tercer punto, el pecado que se añade. Y empecemos con el primero, el único merecimiento. El texto que acabamos de leer, hermanos, enseña una verdad profunda que se ha pasado por alto. Y en nuestras mentes se ha plantado una idea que se ha arraigado al correr del tiempo. Y si bien en algunos ha empezado a desaparecer, parece que en muchos otros se acentúa cada vez más. Así, hermanos, que el objetivo hoy es traerles esta palabra para que aquellos en los cuales este concepto sigue arraigado hagan algo. ¿Hagan qué? Vayan al Señor en oración y tomen la Escritura, y por medio de la oración y la meditación esta mentira se acabe. Y para aquellos en los cuales ya ha comenzado a desaparecer, animarles para que continúen igualmente en la renovación de sus mentes, para que no quede vestigio alguno de este mal. La idea de la que estoy hablando está claramente expresada en este pasaje que acabamos de leer. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. La idea es que aquí hay una promesa de parte de Dios. Y usualmente nosotros tomamos las promesas o todas las cosas positivas que Dios nos da como promesas de Dios. De hecho, somos muy buenos para decir, porque en las promesas de Dios son sí y son amén. Pero según el diccionario, la promesa es un sustantivo femenino. Y esto significa lo siguiente: acto y expresión con los que una persona asegura o promete que va a hacer una cosa. Aquí hay una promesa de parte de Dios, y la promesa es la siguiente: el día que de él comieres, ciertamente morirás. Así que nuestro texto tiene un carácter de promesa negativa. Y si las promesas de Dios son amén, ¿por qué no decimos amén a esta? En otras palabras, ¿por qué no decimos así sea? El día que de él comieres, ciertamente morirás, así sea.
Amén. Al parecer somos propensos al olvido y olvidamos con facilidad que según esta escritura, lo único que el ser humano merece es la muerte. Amados hermanos, por muy duro que suene, por muy desalentador que parezca, aunque no es así, el hombre no merece absolutamente nada de parte de Dios. Y si no merece nada de parte de Dios, entonces cualquier cosa que pueda merecer de un hombre no tiene ningún valor y ninguna relevancia verdadera en la vida. Romanos 1, 18 al 32 nos muestra la realidad de todo hombre entre los cuales nos encontrábamos nosotros. Y en el verso 32 dice de manera categórica que estos hombres merecen la muerte, son dignos de morir. En segunda de Samuel, el capítulo 12, versículo 5, texto que leímos esta mañana, vemos la reacción de David ante la descripción que hace el profeta Natán del hombre que adultera con Betsabé y asesina a Urías. En su indignación, David dice una cosa: ese hombre merece morir. Y Natán le dice: ese hombre eres tú. Levítico 20, capítulo 1 al 16, quiero que se ubiquen conmigo ahí. Levítico capítulo 20, versículo 1 al 16. Quiero que notemos algunas cosas bien exageradas para nosotros, que usualmente nunca se hablarían ni se dirían, pero gracias a Dios que están en su bendita palabra. Levítico capítulo 20. Y vamos a leer cosas que están aquí, hermanos. Habló Jehová a Moisés diciendo: dirás asimismo a los hijos de Israel: cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, que ofrece alguno de sus hijos a Moloc, de seguro morirá. El pueblo de la tierra lo apedreará. Y yo pondré mi rostro contra tal varón y lo cortaré de entre su pueblo, por cuanto dio a sus hijos a Moloc, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Si el pueblo de la tierra cerrase sus ojos respecto a aquel varón que hubiera dado sus hijos a Moloc para no matarle, entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia, y le cortaré de entre su pueblo con todo, y le cortaré de su pueblo con todos los que fornicaron en pos de él, prostituyéndose con Moloc. Y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras ellos, yo pondré mi rostro contra la tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Santificados pues, dice, santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Guardad mis estatutos y ponedlos por obra, yo Jehová que os santifico. Todo hombre que maldijese a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Cualquiera que yaciera con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió. Ambos han de ser muertos, su sangre será sobre ellos. Si alguno durmiere con su nuera, ambos han de morir. Cometieron grave perversión, su sangre será sobre ellos. Si alguno se ayuntare con varón, como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. El que tomare mujer y a la madre de ella comete vileza, quemarán con fuego a él y a ellas, para que no haya vileza entre vosotros. Cualquiera que tuviere cópula con bestia ha de ser muerto, y mataréis a la bestia. Si una mujer se llegare a algún animal para ayuntarse con él, a la mujer y al animal matarás, morirán indefectiblemente, su sangre será sobre ellos.
Si alguno tomare a su hermano, hija de su padre o hija de su madre, y viere su desnudez y ella viere la suya, es cosa execrable. Por tanto serán muertos a ojos de los hijos de su pueblo. Descubrió la desnudez de su hermana, su pecado llevará. Podemos ver prácticas que muchos de nosotros practicábamos y que merecen la muerte. Así que tenemos una sentencia bíblica sobre todos nosotros. Lo único que nosotros merecíamos era la muerte. Y yo pregunto, ¿has pecado? Si tu respuesta es sí, entonces mereces morir. ¿Estás convencido bíblicamente hasta aquí que mereces la muerte? Si aún no lo estás, te daré otro texto bíblico. Y espero que seas convencido por medio del Espíritu Santo que lo único que tú y yo merecemos es la muerte. Ezequiel capítulo 18. Ezequiel 18. Quiero que lean conmigo estas palabras. Versículo 1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿qué pensáis vosotros, los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel, que dice: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Y el hombre que fuere justo, y quiero que escuche muy bien esto, y el hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes, ni alzare los ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare a la mujer de su prójimo, ni se llegare a la mujer menstruosa, ni oprimiere a ninguno, que al deudor devolviere su prenda, que no cometiere robo, y que diere su pan al hambriento, y cubriere al desnudo con vestido, que no prestase interés, ni tomara usura, que de la maldad retrajese su mano, e hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre. En mis ordenanzas caminare, y guardare mis decretos para hacer rectamente. Este es justo, este vivirá, dice Jehová el Señor. Mas si engendrare hijo ladrón, derramador de sangre, o que haga alguna cosa de estas, y que no haga las otras, sino que comiere sobre los montes, o violare a la mujer de su prójimo, al pobre y menesteroso oprimiere, cometiere robos, no devolviere la prenda, o alzare sus ojos a los ídolos, e hiciere abominación, prestare interés y tomare a usura, ¿vivirá este? No vivirá. Todas estas abominaciones hizo, de cierto morirá, su sangre será sobre él. ¿Quedará alguno al leer este pasaje diciendo todavía: no moriré? ¿No merezco la muerte? ¿Merezco vivir porque no he comido sobre los montes? O sea, no he sido idólatra, nunca he violado mujer, no he tenido relaciones con mujeres en menstruación, no he llegado a oprimir a nadie, siempre he pagado todo, nunca he quedado debiendo nada a nadie, no he robado, nunca haga yo ese mal, comparto el pan con el hambriento, pienso en los necesitados antes que en mí, nunca he prestado interés, mi mano no hace maldad, he caminado en las ordenanzas del Señor siempre y rectamente he guardado los decretos del Señor. Si esto es así, querido amigo, tú eres justo y este mensaje no es para ti. Pero si después de leer esto quedas convencido que mereces morir, entonces este mensaje tiene todo que ver contigo y conmigo. Pero es necesario que tengamos un convencimiento por el Señor y por su palabra de que realmente usted y yo merecemos la muerte. Oramos y pidamos al Señor esto. Padre, yo oro esta mañana para que seamos convencidos por el poder de tu palabra y el poder de tu Espíritu Santo que nosotros merecemos la muerte.
que nosotros hemos pecado contra ti, y el alma que pecare, esa morirá. Que de cierto les afirmo, les aseguro, que el día que de él coman, ese día morirán. Señor, hoy yo estoy convencido de que lo único que merezco es la muerte. Yo pido que todos los que están en este lugar sean convencidos por medio de tu palabra y del poder del Espíritu Santo que lo único que merecen es morir. Amén. Así que quiero concluir esta primera parte diciendo que si nosotros merecemos la muerte, eso quiere decir que no merecemos ninguna otra cosa. En otras palabras, tú no puedes pensar que eres merecedor de algo, pero también que eres merecedor de la muerte. No, hermanos, si somos merecedores de la muerte, eso quiere decir lo siguiente: no merecemos vida, no merecemos comida, no merecemos salud, no merecemos amistades, no merecemos hijos, no merecemos esposo, no merecemos esposa, no merecemos trabajo, no merecemos el sol, no merecemos lluvia, no merecemos comprar, no merecemos vender, no merecemos nada. Solo hay algo que merecemos: morir. ¿Entiendes esto, hermano? U otra vez ya entonces no estás tan convencido. Sí, crees que mereces morir, pero tú crees que mereces la muerte y algo más. Mereces comer, beber y morir. O mereces esposo, esposa y morir. O mereces plantar, recoger y morir. No, hermanos, la sentencia bíblica es clara. Tú lo único que mereces es la muerte. No mereces nada más. Si entiendes el concepto de que lo único que mereces es morir, entonces entiendes claramente que no hay ningún otro merecimiento que tengas. El merecimiento de morir anula cualquier otro merecimiento que usted pueda llegar. Y haré algunas preguntas. ¿Merecía un niño que muere en el vientre de su madre vivir? ¿Merecía un niño que lleva horas de nacido vivir? Pero la palabra de Dios es categórica en Romanos capítulo 5 versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Nadie merece nacer, nadie merece vivir, nadie ni siquiera merece quedar embarazado. Todo merecimiento que el hombre pueda reclamar quedó muerto y extinguido cuando Adán desobedeció al Señor. Y eso es algo que nosotros no hemos aprendido, eso es algo que nosotros no somos conscientes. Usted y yo todavía vivimos en esta tierra creyendo que merecemos lo que tenemos. Pero lo único que usted y yo merecemos es morir. No hay otra cosa que usted merezca, mi querido amigo y mi querido hermano. No hay nada más que usted merezca. Es más, les voy a decir una cosa más profunda aún. Si somos honestos con nosotros mismos, tenemos que decir que incluso antes del pecado no teníamos ningún merecimiento. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos creó, no lo hizo porque merecíamos tener la oportunidad de ser creados. No. Sino que Él lo hizo por el puro afecto de su voluntad. Por lo tanto, hermanos, el hombre no tiene merecimiento. Pero pudiera llegar un hombre a reclamar: como yo no he pecado, yo merezco vivir, yo merezco lo bueno. Pero ese reclamo no se puede hacer ahora porque todos pecaron. Todos. Amados, es tan importante para la enseñanza de hoy que usted entienda y nos demos cuenta, hermano, de esto. Y resumamos este primer punto diciendo: merecemos morir. Y eso significa que no hay ningún bien que usted y yo merezcamos. ¿Lo entiendes, hermano? ¿Lo entiendes? ¿Entiendes que eso es lo que la palabra de Dios enseña? ¿Entiendes que lo único que un hombre merece es morir? ¿Entiende que un hombre lo único que merece es la muerte? Que no merece ningún bien, no merece la salud, no merece el trabajo, no merece dinero, no merece familia, no merece hijos, no merece esposa, no merece nada. Usted no merece nada, usted merece morir. Segundo punto, la dádiva inmerecida.
La Biblia es categórica que lo que Dios va a hacer con el hombre para restaurar su situación de muerte es solamente movido por Dios mismo y no por la criatura. Vez tras vez las Escrituras se nos muestra que la dádiva de Dios para el hombre no tiene nada que ver con el hombre. Donde el hombre es sacado de su condición de muerte y ruina espiritual es solamente por la misericordia que Dios decidió tener con ellos. Y esto lo hemos escuchado tanto, se repite una y otra vez en esta iglesia, pero los hechos muestran y revelan que verdaderamente esto no se ha entendido como se debe entender. Es por esta razón, hermanos, que yo quiero que tomemos esto de una forma más solemne y oremos en este momento para que el Señor nos conceda entender esto por el poder de su palabra y la obra del Espíritu Santo. Oremos. Padre, yo oro esta mañana para que entendamos por medio de tu palabra y del poder del Espíritu Santo que cualquier cosa buena que nosotros tengamos hoy acá no tiene merecimiento de parte de nosotros, sino que ha sido derramada única y exclusivamente por tu misericordia y por tu gracia. Oro, Señor, esta mañana para que podamos entender esto con todo nuestro corazón y que no solo lo entendamos en nuestra mente, sino que eche raíces, Señor, y que esto nos lleve a vivir la vida cristiana como la tenemos que vivir. Tito capítulo 3 versículo 5 dice de forma categórica: nos salvó no por obras que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. No por obras que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Tito capítulo 3 versículo 5. De la misma manera, hermanos, el hermano Pablo en Primera de Corintios capítulo 1 versículo 26 al 31 nos dice lo siguiente: pues mirad, hermano, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios para arruinar lo que no es, para deshacer lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se pueda jactar en su presencia. Mas por Él, por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Este pasaje dice categóricamente que es por Él que nosotros estamos en Cristo. Por Él nuestra vergüenza fue quitada. Es por esta razón, hermanos, que Pablo termina su gran doxología al terminar el capítulo 11 de Romanos diciendo: porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio primero para que fuese recompensado? Porque de Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. La pregunta es: ¿quién le dio a Dios primero para que merezca algo de parte de Dios? O sea, para que Dios se lo recompense, porque la recompensa es por merecimiento, pero las preguntas son claramente retóricas y las respuestas claramente nadie. ¿Quién entendió la mente del Señor? Nadie. ¿Quién fue su consejero? Nadie. ¿Quién le dio al primero para que él le fuese recompensado? Nadie. Así que todo lo que nosotros reclamamos como merecimientos, como remerecimiento, Dios nos lo dio de pura misericordia. La vida, la comida, la salud, el sol, la lluvia, el plantar, el recoger, la esposa, el esposo, los hijos, todo esto viene única y exclusivamente por la misericordia de Dios. ¿Tú crees que mereces el plato de comida que tienes en la mesa? ¿Tú crees que trabajaste por él y lo mereces? Gente arrogante y soberbia
que no ora por su comida, y cuando su esposa le presenta un plato de comida, siempre tiene de pronto un pero para decirle. Nunca hay agradecimiento en su corazón. ¿Sabe por qué? Porque el tal merece el plato de comida. Nunca hay un Dios, gracias porque esto no lo merezco, esto es solo tu misericordia y tu gracia. Oh esposa, gracias por todo tu esfuerzo para esto, aunque los frijoles hayan quedado duros. Gracias porque sé que lo estás haciendo para el Señor. Pero no, hermanos, no, tu actitud es una actitud de que lo mereces. La vida. Merezco la salud. Y reclamas. Dios, ¿cuándo me sanas? Dios, ¿y por qué sigo enfermo? Dios, ¿y tal cosa? ¿Y por qué no me atienden? No mereces salud, no mereces nada, mereces morir. Eso es lo que mereces. Morir. Tú no mereces estar sano, tú mereces morir. Si Dios te sana es de pura misericordia. De pura misericordia. Si Dios utiliza un médico para sanarte, es de pura misericordia, porque tú mereces ser muerto, mereces ser quemado. Pero la dádiva más gloriosa que nosotros hemos recibido es el perdón de nuestros pecados y la oportunidad de conocer a Dios por medio de Jesucristo. Esa es la dádiva más gloriosa que usted y yo hemos recibido. Más gloriosa que la salud, más gloriosa que la lluvia, más gloriosa que el sol, más gloriosa que la misma comida. Hermano, ¿sabe por qué? Porque usted se puede ir lleno para el infierno, pero usted puede irse vacío, completamente muerto de hambre para el cielo. Eso es lo que la palabra de Dios enseña una y otra vez. Lucas capítulo 10, 17 al 20 nos narra la alegría de los discípulos al ver cómo incluso los demonios se les sujetaban en el nombre de Jesús. Pero en el verso 20 el Señor les dice categóricamente: pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, regocijaos de que vuestros nombres están escritos en el cielo. Bendita dádiva que el Señor nos ha dado, que por misericordia y gracia nuestros nombres hayan sido escritos en el libro de la vida del Cordero, antes de que usted y yo hayamos hecho algo bueno o malo. Esta dádiva de ser perdonados de todos nuestros pecados y de esta forma entrar en una relación nuevamente con el Padre es la misericordia más grande que Dios podía hacer con pecadores merecedores de muerte. Que por medio del Evangelio la palabra de reconciliación nos haya llegado y que nuestro corazón fuera abierto por el Señor para estar atentos a las palabras del Evangelio. Es la dádiva más maravillosa que pudiéramos recibir, el don más inmerecido que el hombre pueda tener. Seguro, hermanos, que ni la comida, ni la bebida, ni el sol, ni la lluvia, ni la salud es tan inmerecido como el don de la salvación. Al respecto, Paul Washer dice: alaba a Cristo, nuestro poderoso campeón. En el Calvario tomó nuestro pecado y soportó la ira del Dios Todopoderoso. Esta es la verdad más preciosa para mí, porque mis pecados son tan terribles que solo una obra tan poderosa pudo salvarme. John Bunyan dice al respecto: ahora me llamo cristiano, mi nombre anterior era sin gracia. Y Martín Lutero dijo: yo desistí de la idea de que algo bueno merecía. Yo solo puedo aferrarme y decir: Cristo mi justicia. Para resumir este punto, hermanos, entonces quisiera decir que de la misma manera que solo merecemos la muerte, decimos que todo lo que ahora tenemos de parte de Dios viene por su misericordia inmerecida, que nada de lo que tenemos hoy es recompensa, sino la dádiva misericordiosa de Dios para con nosotros. ¿Están hilando el mensaje? ¿Están entendiendo la prédica? Tercer punto. El pecado que se añade. El pecado que se añade. Quiero enseñar una verdad bíblica esta mañana. Quiero decir categóricamente que por las Escrituras que la condición de un hombre no cambia después de que la salvación llega.
El hombre sigue siendo un pecador. Y eso es otra cosa que nosotros hoy tenemos que tener clara. Por lo tanto, quiero que oremos en este mismo momento y pidamos al Señor que nos ayude a comprender esto bíblicamente correcta. Oremos. Padre, ayúdanos a entender, como te hemos pedido en las dos ocasiones anteriores, que nos ayudes a entender que somos merecedores de la muerte. Que nos ayudes a entender, Señor, que lo que tenemos hoy es solo por tu gracia y tu misericordia. También ahora te pido que nos ayudes a entender, Señor, que seguimos siendo pecadores. Ayúdanos a comprender eso, por favor. Que el pecado aún mora en nosotros y que tendremos una lucha con ese pecado durante toda nuestra existencia en esta tierra. Ayúdanos a ser conscientes de eso. Amén. Cuando digo que la condición del hombre no ha cambiado, me refiero a que ontológicamente el hombre no cambia de un pecador a un no pecador. Y cuando utilizo la palabra ontológicamente, estoy diciendo el hombre en sí mismo, en el ser del hombre, no cambia de un pecador a un no pecador. O sea, no hubo tal cambio de tal manera que el hombre ya no peque. Eso es lo que quiero decir. En Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 15, Pablo hace una declaración tremenda sobre sí mismo, que él es el primero de todos los pecadores. Y cuando él dice que él es el primero de todos los pecadores, la conjunción que él está haciendo del verbo, él no se puede expresar. Yo fui el primero de todos los pecadores. Él está diciendo, yo sencillamente he sido, soy y seguiré siendo el peor de los pecadores, el primero de todos ellos. Eso es lo que Pablo está diciendo ahí en 1 Timoteo capítulo 1 versículo 15. Pero posteriormente dice algo glorioso. Y lo que dice es, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero de los pecadores, toda su clemencia, a fin de ser ejemplo para todos los que habrían de creer en él, para vida eterna. La realidad de este texto, hermanos, es la realidad de todos nosotros. Nosotros seguimos siendo el primero de los pecadores. Cada uno de nosotros debe tener un concepto de sí mismo de esta forma: soy el primero de los pecadores. La pregunta entonces que se nos viene en este momento, cuando hemos hablado de tanta santidad, de tanta piedad, entonces Roosevelt, resuélvame la siguiente pregunta: ¿cuál es entonces realmente la diferencia entre nosotros y los pecadores del mundo? Buena pregunta. Sé que surgió ahí y la respuesta es esa: la diferencia esencialmente es una, solo una, que nosotros somos pecadores perdonados y ellos no lo son. Esa es la gran diferencia. Debemos de darnos cuenta, hermanos, y piensen esto, que si no fuera exclusivamente por Dios y su misericordiosa gracia, seríamos igualitos a ellos. La diferencia entre ellos y nosotros no radica en nosotros, radica en Dios. La diferencia de ellos con nosotros es Dios y su misericordia, Dios y su gracia, Dios y el perdón de los pecados. ¿Lo entienden? ¿Lo están entendiendo, hermanos? ¿Cuál es la diferencia que usted tiene con un pecador de afuera? Hay una diferencia grandiosa y gloriosa: Dios en tu vida, Dios no en la vida de ellos. Dios y su gracia, Dios y su misericordia, Dios y su perdón. Y la pregunta es, ¿cómo es que vivimos entonces realmente nosotros? Y la respuesta es, como pecadores perdonados. Como pecadores perdonados. ¿Cómo es que vemos a nuestros hermanos alrededor? Como pecadores perdonados. ¿Qué ha cambiado de nosotros con respecto al pecado? Mucho, a saber. Nuestra relación con el pecado es muy diferente a la relación que tiene un impío con su pecado. Pero, hermanos, la relación que usted tiene con el pecado es única y exclusivamente a causa del Espíritu Santo, que le ha sido como dádiva, el cual no soporta el pecado. Usted soporta el pecado, el Espíritu Santo no. Esa es la gran diferencia.
La gran diferencia, hermano, por la que usted no soporta el pecado es porque el Espíritu Santo está en vosotros y el Espíritu Santo es santo, 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 y Él no tolera el pecado. No es a causa de su ontología, es a causa del ser de Dios. Como Él habita en vosotros, Él no tolera el pecado. ¿Lo están entendiendo? ¿Lo están entendiendo, hermanos? El Espíritu Santo es el que realmente no tolera el pecado en nosotros, no nosotros. Nuestra carne sigue deseando el pecado, pero el Espíritu ahora tiene el control de nuestras vidas y es el Espíritu que nos conduce a santidad, porque el Espíritu no tolera el pecado. ¿Por qué no toleras tú el pecado? Porque dentro de ti vive el Espíritu y Él no lo tolera. Y quiero mostrarle que esta es una realidad, hermanos. Y esa es precisamente la disertación que tiene Pablo en el capítulo 7 de Romanos y en el capítulo 8 de Romanos. Y él dice: gracias doy a Jesucristo que Él lo ha librado de su cuerpo de muerte, dándole al Espíritu Santo, y que los que andan conforme al Espíritu no pueden tolerar la carne. Entre más allá del Espíritu, más habrá de santidad. Pero es tan real que este no es un cambio ontológico que le puedo decir una cosa: apártese de los medios de gracia por un tiempo y tendrá un impío pecador en potencia. ¿Ven que usted en realidad no ha cambiado nada? ¿Ven que el cambio dentro de usted radica por el crecimiento del Espíritu Santo en su vida? Por la llenura del Espíritu Santo en su vida, que evita. El Espíritu Santo no tolera el pecado y Él es el que lo mantiene a usted alerta, luchando y batallando contra el pecado. Pero aléjese por un tiempo de la oración, de la iglesia, de los cánticos, de la lectura de la palabra, y ve nuevamente un hombre entregado a los placeres y al pecado de esta vida. ¿Por qué? ¿Se dan cuenta? ¿Lo están notando, hermanos? ¿Lo ven? ¿Lo disciernen? Abandone los medios de gracia, abandone el crecer en el Espíritu, abandone el cantar himnos, salmos y canciones espirituales, dando siempre gracias a Dios por medio de Jesucristo al Señor, porque está la voluntad de Él. Y va a haber un hombre lleno de carnalidad, una mujer llena de enojo en su hogar, haciendo las cosas de mala gana, a un hombre impío todavía seducido por las mujeres. Pero vuelva a los medios de gracia y deje que el Espíritu Santo le domine, le controle, y va a haber un hombre que el Espíritu Santo le impedirá que peque, porque el que tiene deseo en contra del pecado no es usted, sino el Espíritu que habita dentro de usted. Oh, hermanos, inmediatamente aléjese de los medios de gracia, para que usted vea rápidamente, descubrirá cómo de la abundancia de su corazón empieza a salir tal maldad que usted decía: ¿cómo así que esto todavía soy yo? ¿Cómo es posible? Oh Señor, y lo único que usted puede hacer es volver a la fuente rápidamente, porque usted sabe que su vida espiritual depende única y exclusivamente de aquel que verdaderamente odia el pecado. Ahora la pregunta de todo el desenlace es el siguiente: ¿qué tiene que ver esto con el pecado que se añade? Se supone que el punto es el pecado que se añade. ¿Qué tiene que ver todo esto que estamos hablando con el pecado que se añade? Hermanos, todos nosotros tenemos un mal del cual no hemos sido librados. Todos tenemos un mal del que no hemos sido librados. Al principio del mensaje dije que en nuestras mentes se ha plantado una idea que se ha arraigado con el correr del tiempo, y que algunos han empezado a trabajar con eso y ha desaparecido, o ha empezado a desaparecer, pero que en otros se acentúa cada vez más. Y la pregunta es: ¿cuál es ese mal? ¿Cuál es ese mal del que estamos hablando? ¿Cuál es el pecado que se añade? ¿Cuál es esta idea clavada en nuestras mentes? El mal mayor que usted pueda llegar a cometer: el querer tapar su pecado para que otros no lo vean. El mal mayor que usted y yo tenemos: la autojusticia, el entretejer hojas de higuera para que otros no vean lo que en realidad somos. Ese es el mal mayor. ¿Y por qué es el mal mayor?
porque Cristo nunca tuvo problemas con un gran pecador, pero sí con los hipócritas y con los que tapaban sus propios pecados en los pecados de otros. ¿Cómo puedo identificar ese mal realmente? Le voy a dar 4 o 5 puntos para que usted mire si este mal está en usted o no está en usted. Porque yo le voy a decir una cosa, hermanos, y se lo voy a decir con todo mi corazón: en mí abunda ese maldito mal. David Barcelo, el predicador de la iglesia en Barcelona, en España, dice: la tendencia es a exagerar el pecado ajeno y a minimizar el pecado nuestro. Esa es la tendencia. Si tú puedes verle el pecado de los demás como más grande que los tuyos, todavía ese mal mayor está en ti. Lo único que eso refleja es que tú ocultas tus pecados en los pecados de otros, justicia propia. En otras palabras te voy a decir, tú ya no eres el primero de los pecadores, hay otros que te aventajan, van delante de ti en esto. Hermanos, ese es el mal grande de la iglesia hoy. Si bien no dice no tengo pecado, siempre hay otros que los tienen más que usted. ¿Tiene ese mal mayor? Tú ves los pecados de otro y dices y suspira: Señor, gracias porque no soy el primero de los pecadores, hay otro. El mal mayor está en ti. El mal mayor está en ti. No has comprendido la esencia del pecado. No entiendes que el pecado nada tiene que ver con la persona que lo comete o lo horrible del pecado que la persona comete, sino que el pecado tiene que ver con la persona directamente implicada, Dios y su santidad. Por eso todo pecado es primeramente el mayor de los pecados, sin importar qué tan minúsculo sea. Por lo tanto, un pecador que verdaderamente ha entendido el pecado y la justicia de Dios nunca ve los pecados de los demás como pecados más grandes que los suyos, nunca. Pero tenemos ese gran mal en nosotros. Abunda en nuestros corazones. Segundo, para que identifiques si este gran mal está en ti, no puedes hacer algo piadoso sin que otros se enteren. Sientes la necesidad de que otros sepan lo que tú estás haciendo, tu generosidad, tus oraciones, tus ayunos, tus misericordias. Resaltas con facilidad lo bueno que haces, y esto es señal del mayor mal o del gran mal. ¿Sabe por qué? Porque esto no es otra cosa que esconder y ocultar que tú eres el primero de los pecadores detrás de las cosas buenas que haces. ¿Lo estás viendo? La Biblia es categórica dando imperativos al respecto de esto: que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu derecha. Lo han leído, ¿cierto? ¿Y por qué será que dice eso el Señor? Oh, hermanos, por una cosa esencial: porque el gran mal mayor que está dentro del ser humano es ocultar sus grandes pecados detrás de algo bueno que hacen, de sus obras de justicia. Esa es la realidad de ese gran mal. Proverbios 27:2 dice claramente: alábate el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. Mateo 6:17-18 dice: pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y si vamos a la oración, no seas como los hipócritas que les gusta andar de pie en las sinagogas, en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. Más bien, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Pero te encanta, te fascina: le di a este, le ayudé a este, oré, ayuné, estoy en ayuno, hago misericordia. Eso, ¿sabe qué muestra? El gran mal que está en usted, que esconde su pecado detrás de sus obras buenas. Tercero, el pecado de los hermanos no lo puedo tolerar. No lo puedes tolerar o te molesta. Dices cosas como: este hombre o esta mujer, ¿por qué peca así? Estoy hablando de los hermanos.
Esto es una señal del gran mal. Esto solo deja ver que estás ocultando tu pecado detrás de una actitud y hacerte ver que tú no tienes ese pecado. Y por lo tanto no puedes entender cómo los demás sí lo tienen. No puedes entenderlo. Y esto, hermanos, debe diferenciarse bien de que a nosotros el pecado nos debe molestar a causa de Dios, no a causa de nosotros. Pero la realidad es que a muy pocos les molesta el pecado en verdad a causa de Dios, sino a causa de su propio pecado. ¿Qué debería ver yo? ¿Qué debería hacer yo si yo veo a un hermano pecando e inmediatamente arrepentido, yendo a correr a buscar al Señor? ¿Qué debería hacer yo? ¿No debería estar yo muy feliz de que el Señor le haya dado gracia a esa persona? ¿O digo, otra vez con lo mismo? Siguen las mismas. Esas palabras que salen por tu boca, hermanos, demuestran el gran mal que hay en ti y que hay en mí. Porque la realidad es esta, que las personas pecan diferente a nosotros, pero el pecado de ellos es más escandaloso que el nuestro. Y por lo tanto, entonces yo oculto mi pecado detrás de ¿cómo es que este sigue haciendo así? ¿Acaso Gálatas 6, capítulo 1, no dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Está ahí, ¿cierto? Analicémoslo un poquito. Así que el que verdaderamente entiende su condición de ser el primero de los pecadores, a él no le molesta el pecado de otro, porque él sabe que ese otro también es el primero de los pecadores. Él sabe que el perdón y la misericordia ha venido de Dios por medio de Jesucristo. ¿Lo entienden? ¿Lo entienden? Cuarto, ¿cómo sabes si este gran mal está en ti? En cada conversación que tienes, siempre estás trayendo lo mal que está en otras personas. Señal de que el gran mal está en ti. Dicen como, qué lástima que no ha entendido. No ha entendido. No sé por qué siguen en las mismas. Y esto no hace más que mostrar el corazón lleno de justificación propia. Yo soy lo que soy porque yo entiendo. Yo sí soy cuidadoso de las cosas de Dios. Otro gran mal. Qué providencia de Dios. Qué providencia de Dios tan tremenda que esta mañana nos hayan citado el texto de Samuel. Qué providencia de Dios tan tenaz. Quinto, para que mires si este gran mal está en ti. Cada que te exhortan o reconvienes, siempre tienen la excusa o el pero perfecto. Señal del gran mal. No quieres verte como lo que realmente eres. No olvides que eres el primero de los pecadores. No trates de ocultarlo. Antes bien, cada vez que te muestren tus faltas o tu pecado, corre como un pecador a Cristo para obtener de Él el perdón. Dile al hermano, gracias que me mostraste que sigo siendo el primero de los pecadores. Inmediatamente corro a Cristo para obtener de su gracia. Pero empezamos, pero usted ya se miró usted. Pero usted ya se evaluó usted. Pero es que usted no conoce mi condición. Pero. Y lo único que hay detrás de esos peros y de todas esas excusas
es ocultar su pecado detrás de todo eso y seguir ocultando y querer mostrar que tú ya no eres el primero de los pecadores. Yo voy de último ahí. Hay otros que son primeros. El gran mal metido en medio de nosotros. El gran mal de la autojustificación. El gran mal de creer que nosotros podemos acabar con el pecado. Y lo único que pasa, ¿sabe qué es, hermanos? Que aquí usted y yo podemos ocultarlo muy fácilmente, pero cuando estamos a solas podemos ver lo oscuro de nuestro corazón. ¿Y sabe qué pasa? A nosotros no nos importa cómo nos veamos nosotros mientras los otros nos vean bien. No hemos entendido nada del pecado, nada del pecado, nada del pecado. Ejemplos como estos, hermanos, vienen y van. Y si bien quiero dejar una cosa aquí muy clara, yo no quiero hacer aquí una apología a aquellos que siguen empeñados en sus pecados, porque sé que aquí los hay. Y yo no estoy haciendo una apología a ellos. Sí, no, dejémoslos, que ellos son los primeros de los pecadores, por lo tanto ellos siguen en sus pecados. No, hermano, ellos tendrán que dar cuentas a Dios. Ellos deberían darse cuenta de su necesidad de ir al Señor al ver la insistencia de su pecado. No deberían ocultarse en esto como aprendimos esta mañana. Él no debería ocultarse detrás del Señor me soltó para mostrar mi corazón. No, él debería de verlo ya. Señor, ¿cómo es que yo estoy tan podrido por dentro? Necesito urgentemente tu sanidad. Así que yo no estoy haciendo una apología al pecado aquí, hermanos. Estoy haciendo una apología a nuestra actitud frente al pecado, considerándonos nosotros como mejores que otros. Y no entendiendo que todo lo que hemos recibido lo hemos recibido por gracia. Yo no estoy haciendo sé, hermanos, que aquí hay personas que hacen y deshacen y siguen en las mismas. Y hermanos que les han predicado y les han predicado y van y le gastan tiempo y siguen en las mismas y siguen en las mismas y siguen en las mismas. Les invitamos a que se arrepienten, impíos pecadores. Les invitamos a que se arrepienten, que vean la maldad de su podrido corazón y vayan urgidos al Señor y clamen a Él para que Él les dé misericordia y vida eterna, porque ustedes no podéis hacer nada con vuestro podrido corazón. Pero también hago un llamado a nosotros, aquellos que estamos viendo esos pecados en nosotros, y entendamos y démosle gracias a Dios de que si hoy estamos viviendo lo que estamos viviendo es solamente por su gracia, por su misericordia, por su bondad. Y cuando veamos esos impíos pecadores en eso como están, en vez de darnos enojo y rabia con ellos, alabemos al Dios del cielo por lo que ha hecho en nuestras vidas. Alabémosle, démosle gloria, honra y digámosle: Señor, gracias, porque si tú no me estuvieras sosteniendo, yo sería igual que esos impíos en su corazón. Pero yo no quiero, hermanos, que estemos ocultando nuestro pecado, que también es grande, que ofende al Señor sin importar qué tan pequeño y qué tan poco sea. Hay un mal mayor que el mismo pecado, y es querer quitarlo nosotros mismos o ocultarlo detrás de lo que sea. Cualquier delantal que hagas para tapar tu pecado siempre será una hoja de higuera. Y el Señor proveyó la muerte de un cordero para taparte. Cualquier forma, en las excusas, en el pecado de otro, en el bien que haces, no importa que hagas, siempre será una hoja de higuera con lo que estás tapándote. Y tú necesitas es la justicia de Cristo. Ese mal mayor abunda en mi corazón. Nosotros debemos vivir esta vida como pecadores perdonados, que por la gracia de Dios tenemos el Espíritu Santo por el cual peleamos las batallas contra el pecado, y debemos ser conscientes que sea mucho o poco, no teníamos con qué pagar. Spurgeon al respecto, hablando sobre los dos deudores, él habla lo siguiente: el perdón tiene su momento. Cuando la autosuficiencia ha desaparecido, cuando alguien llega al punto en que se da cuenta que no tiene con qué pagar, ha llegado el lugar donde Dios está dispuesto a perdonarle. Aquel que reconoce su deuda y confiesa su necesidad, incapacidad para satisfacerla, descubrirá que Dios la va a borrar por completo. El Señor no nos perdonará nunca sin antes llevarnos al final de nuestro orgullo y jactancia, la percepción de la propia ruina espiritual
mal, indica que la persona en cuestión ha llegado a ser reflexiva, y esto es algo esencial para la salvación. ¿Por qué tenemos tanto problema en el matrimonio? Porque se nos olvida que los dos son pecadores perdonados por gracia. ¿Por qué tenemos problema con los hermanos verdaderos? Porque olvidamos que somos pecadores perdonados por gracia. Hermanos amados del Señor, hoy entendamos tres cosas importantes. Primero, no merecemos nada de parte de Dios, merecemos morir. Segundo, todo lo que tenemos de parte de Dios es solo por su gracia y su misericordia. Tercero, quitemos ese mal de encima de estar justificando y tapando nuestro pecado, y vivamos como pecadores perdonados por la gracia de Dios, y ayudemos a los otros pecadores a que logren las victorias que yo por gracia he logrado. Que Dios nos conceda quitarnos de encima este gran mal de la autojusticia. Padre, aquí estamos ante ti esta mañana, con un gran mal encima. Unos con un mal de seguir en su pecado empedernido, y otros con otro gran mal, ocultando su pecado en el pecado de aquellos pecadores empedernidos. Y los unos y los otros están sin gracia, Señor. Pues la gracia es solo para aquellos que se consideran los primeros de los pecadores. La gracia es para aquellos que saben que no merecen nada, que no tienen con qué pagar. Pero Señor, la verdad de todo corazón te lo digo, quítase mal de esta iglesia, por favor. Quítase mal de esta iglesia. Señor, reprende a los pecadores que mantienen en su pecado y que no se quieren arrepentir. Y a nosotros, por favor, Señor, ayúdanos a deleitarnos en la justicia de Cristo. Y que cuando veamos esos males que hacen aquellos impíos pecadores, lo único que esto nos genere, Señor, sea una satisfacción y un gozo de saber el amor y la misericordia que tú has derramado en nuestras vidas. Y que digamos, aleluya, 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 mi Señor, porque me ha dado lo inmerecido. Yo te lo pido, Señor. Qué gran mal hay en nosotros. Añadimos a nuestro pecado este gran mal de taparlo con una hoja de higuera. Añadimos a este pecado el gran mal de taparlo con los grandes pecados de otros, porque el mío es más pequeño y no se ve. Añadimos a este gran mal el taparlo, Señor, con obras buenas que hago para que no se vea lo malo que soy. Al fin y al cabo, mire algunas cosas que son buenas. Señor, alivio mi gran mal y le añado gran mal a mi propio pecado, cuando lo único que hablo de otros a toda hora es lo mal que están, lo que no han entendido. Señor, por favor, repréndenos, disciplínanos, enséñanos. Cristo, ayúdanos a entender que solo tu gracia, tu misericordia, tu favor, y que si bien, Señor, vamos a exhortar a los que pecan, y si bien, Señor, vamos a animar a los que pecan, ayúdanos a hacerlo, Señor, con la actitud adecuada y correcta, y cuantas veces sea necesario, porque cuantas veces necesario tú has tenido paciencia con mi pequeñito pecado. Tú has tenido paciencia con mi pequeñito pecado, Señor. ¿Cuántas veces te he pedido perdón por lo mismo? Una y otra vez te he pedido perdón por lo mismo, Señor. Y tú en tu gracia me has perdonado, Señor, pero no tolero el pecado de mis hermanos. Señor, me molesta el pecado de ellos, porque lo único que soy, Señor, es un autojusto que se esconde detrás de las maldades de ellos para hacer lo bueno que soy. Perdóname, Señor, esta gran desgracia de no ser el primero de los pecadores para tener tu gracia. Perdóname esa gran desgracia, Señor. Qué gran desgracia hay en la vida de aquel, Señor, que sus oraciones son todo el tiempo:
Oh Señor, te clamo por aquel hermano que está tan mal, que no ha podido entender, que sigue en las mismas. Y sigo y hago, y Señor, y disfrazo, Señor, toda mi condición pecaminosa detrás de una oración intercesora por otros. Si bien, Señor, tú nos llamas a interceder por los hermanos, a orar por ellos. Oh, ayúdanos, Señor, a no tomar lo bueno como la oración y a profanarlo de una manera tan asquerosa. De tomar la oración, Señor, solamente para ocultarnos detrás de esa oración, ocultar nuestra maldita autojusticia, Señor. Padre, qué gran mal. El mal de los fariseos, el mal de los hipócritas de tu tiempo, el mal de los que llamaste sepulcros blanqueados, llenos de muerte y de pudrición. Perdónanos, Señor, por esa manía que tenemos, que cuando nos exhortan siempre tratemos de buscar el pero para que no quedemos tan mal. Perdónanos, Señor. Perdónanos, oh Dios, por querer llegar al cielo por nuestros propios méritos, por querer comprar tu favor, por no caminar como pecadores perdonados, por no entender que la diferencia mía con otros es el Espíritu Santo. Aquí estamos, oh Dios, humillados, reconociendo ante ti, Señor. Cristo, nuestra ofrenda es holocausto excelso, sacrificio eficaz, el delantal que cubre nuestros pecados, la sangre que nos limpia. Que me vean tal cual soy, como un pecador, que soy el primero de ellos, pero perdonado por tu gracia, Señor. Perdonado por tu gracia. Gracias, Señor.